Programa. Hola, soy Marta Polo. Te invito para que nos escuches a través de Radio y Visión en nuestro programa Conocer, Crecer y Vivir los lunes y viernes de 1 a 1:30 p.m. Te esperamos. Hay una sola cosa que yo quiero hacer. Yo quiero entregar mi vida en servicio y en amor a mi Señor. Y usted, en respuesta a ese amor, levante sus manos conmigo y dígaselo. Muy buenas y bendecidas tardes tengan todos ustedes. Feliz inicio de fin de semana. Ya estamos listos para continuar con nuestro estudio del libro de los Hechos. Estamos en el capítulo 5, pero antes de eso queremos recordarles también que puede escucharnos a través de la internet en el www.radiovisionchicago.com, www.radiovisionchicago.com. También queremos recordarles que estamos ya preparándonos para un nuevo inicio de semestre en el Seminario Bíblico Hispano. Marta, ya todo listo. Efectivamente, estamos listos para arrancar. El 19 de agosto empezamos las clases del Seminario Bíblico Hispano y como ustedes saben, tenemos un buen número de clases en Biblia, teología, ministerio y áreas prácticas de educación general. Así que les invitamos a que nos den una llamada al 773-384-8526. Y si tiene acceso al internet, también le recordamos que puede entonces ver la página de internet del Seminario Bíblico Hispano, que está en el www.sbhchicago.org. SBH de Seminario Bíblico Hispano es www.sbhchicago.org. Ahí podrá además ver la amplia gama de ministerios que ofrece preparación el Seminario Bíblico Hispano, como por ejemplo el programa Lazos de Familia o el programa GED, programas de consejería, un montón de cosas que ofrece el Seminario Bíblico Hispano, así que vale la pena echar una llamadita. ¿A qué teléfono, Marta? 773-385-8364. Si usted anotó el anterior, bórrelo. Le di el teléfono del fax. Así que nadie le va a contestar. Así que anote. Para llamar al Seminario Bíblico Hispano, anote 773-385-8364. Y si tiene acceso a la internet, entonces en el www.sbhchicago.org. Muy bien. Y si tiene su Biblia a la mano, entonces les invitamos a que la abran allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 5. Ya estamos en el versículo 12, vamos ya avanzando. Así que, ¿qué te parece, Marta, si le damos paso a los siguientes versículos del 12 al 16, que tienen también una gran cantidad de enseñanza? Excelente, me parece fantástico. Y leemos la santa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice, amén. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De lo demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tantos que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Y todos, Marta dice, todos eran sanados. Esta lectura que acabamos de hacer nos lleva casi, ¿verdad?, a recordar tal vez nuestra primera experiencia con el Señor. Una de las cosas que cuando alguien nos predicó, alguien nos dijo cómo podríamos encontrar vida eterna en Jesucristo, nuestra primera reacción fue realmente de mucho entusiasmo. Cuando por fin el Espíritu Santo nos da el regalo de la fe y entonces podemos creer y aceptar las verdades del Evangelio, nuestra vida empieza a cambiar y empezamos a tener mucho entusiasmo y de repente parecería, ¿verdad?, que perdemos ese ímpetu de crecer, de caminar, de involucrarnos en la iglesia. Pero en este caso, lo que estamos leyendo aquí en el libro de los Hechos es que ese entusiasmo no cesaba, sino que continuaba, y de hecho mucho más hombres y mujeres eran añadidos constantemente a la iglesia.
Así que me parece que es un tiempo para nosotros recordar, sobre todo aquellos que ya tenemos muchos años, de haber entendido el mensaje del Evangelio y que Dios nos ha llamado a su servicio o solamente nos ha llamado a servirle desde nuestra comunidad, desde nuestro hogar, nuestros trabajos, nuestra iglesia. Recordemos cómo fueron aquellos primeros días en que conocimos esta gran verdad y cómo nos entusiasmó y queríamos que todos escucharan de esto, de tal manera que algunos de nosotros no tuvimos favor con el pueblo. O sea, empezamos a tener dificultades aún con nuestra familia porque estábamos tan entusiasmados de hablar acerca de este maravilloso mensaje del Señor Jesucristo que algunos nos rechazaron. Así es, y seguramente esa es la parte, porque pareciera ver una aparente contradicción, y siempre tenemos que decir aparente, porque en la palabra de Dios no hay ninguna contradicción, pero algunas cosas, si no se interpretan, pudieran aparentar que hay una contradicción, porque por ejemplo, vemos en el versículo 13, dice: de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los alababa grandemente, y los que creían aumentaban más, tanto hombres como mujeres. Entonces, a ver, o se acercaban o no se acercaban, crecían o no crecían. ¿Qué era lo que estaba pasando? Bueno, lo que estaba pasando es que estaban viendo las señales, los prodigios que estaba habiendo, particularmente lo que acababa de pasar con esta pareja de Ananías y Zafira que comentamos el lunes, Marta. Y dice que hubo ahí temor, etcétera, etcétera. Bueno, y eso todavía sigue sucediendo en la iglesia. El Señor está generando compromiso en su iglesia, y algunos no quieren tener ese compromiso. Por supuesto. Y lo que hacen es abandonar, se van. Claro. Mira, es interesante que el versículo 12 precisamente termina con esa señal tan extraordinaria de la muerte de Ananías y Zafira, y luego salta al versículo 12 y dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios, lo que acabas de decir. O sea que cuando realmente aquellos que verdaderamente habían creído, vieron el ejemplo de Ananías y Zafira y entendieron que con Dios y con el Espíritu Santo no se le puede mentir ni se puede jugar. Es cosa seria, es tan seria, ¿verdad? Cosa de vida y muerte, porque de eso depende nuestra vida eterna. Por otro lado, Dios en su gracia y misericordia, usando a los apóstoles, sanó y levantó a tanta gente de sus lechos de enfermedad, tal vez, ¿verdad? Situaciones psicológicas bastante difíciles de atender. Eran sanados, eran traídos a los apóstoles, y los apóstoles les sanaban. Entonces, me parece que el comentario que tú estás haciendo es muy apropiado, porque ciertamente el Evangelio puede ser tan emocionante para muchos cuando vemos las señales y milagros que Dios hace en nuestras vidas, porque qué más señal y milagro que la vida eterna, qué más señal y milagro es reconocer que somos pecadores, qué más señal y milagro que entender que el Espíritu Santo mora en nosotros, y qué más señal y milagro que ahora, ¿verdad?, con los ojos de la fe podemos verdaderamente vivir la palabra de Dios y comunicársela a otros. Eso es extraordinario, pero también el lado del miedo. Así que los que tenían miedo se quedaban a un lado, estaban observándolos, los respetaban, pero no querían ser parte del grupo. Y todavía ocurre en nuestros días, Marta, todavía sucede en nuestros días, donde están viendo las señales, milagros que el Señor sigue haciendo en la iglesia, pero eso, en vez de motivarlos, parece que como que les diera temor de comprometerse. Y una de las cosas que me llama mucho la atención es, fíjate el contraste que existe entre lo que acaba de pasar con Ananías y Zafira y lo que está pasando ahora, lo que tú apuntabas respecto de la gracia. Fíjate que la misericordia de Dios no está peleada con su justicia. Exactamente. Con Ananías y Zafira era cuestión de justicia. No era cuestión de un Dios airado que necesita aplacar su ira, no, era una cuestión de justicia. Y acá es una cuestión de misericordia, y esas dos cosas se empatan, no se contradicen. Por supuesto. Entonces Dios está mostrando su amor, su misericordia, haciendo señales y prodigios en el pueblo a través de la mano de los apóstoles, de tal manera que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas, y
para que pasaran los apóstoles, y decía la gente, bueno, si por lo menos su sombra pasa por aquí, seré sano. Ahora, esto provocó una serie de reacciones, y las reacciones las vamos a ver en el versículo 17 en adelante. Dice así: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos o saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan en el pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Qué fantástico relato. Hermoso. Me parece totalmente digno, obviamente, del libro de los Hechos. Si alguien ha nombrado el libro de los Hechos, el libro, ¿verdad?, del Espíritu, o sea, los Hechos del Espíritu, no tanto los Hechos de los Apóstoles, pero los Hechos del Espíritu. Y es verdad. Entonces, hemos visto en los pasajes anteriores, en los capítulos anteriores, que verdaderamente el sumo sacerdote, los fariseos, los saduceos, están totalmente trastornados e indignados de que este grupo de apóstoles y discípulos del Señor Jesucristo sean tan valientes y continúen predicando el nombre del Señor. Así que ya no tienen otra estrategia más que encarcelarlos. O sea, los encarcelan, les ponen todo un número de soldados alrededor que velen esa cárcel, ese cuarto donde están ellos, esa celda donde se encuentran. Sucede lo extraordinario. El Señor, o sea, a través de un ángel, los saca los saca a los dos, y ellos inmediatamente no se van a esconder. Interesante, ¿verdad? No se van a esconder, dicen, sino que el ángel es muy, muy directo y les da un mensaje del Señor: vayan y prediquen, vayan y anuncien las buenas nuevas, vayan y hablen de Dios, hablen de Jesucristo. Y esto es fabuloso, porque nosotros en nuestra humanidad tal vez hubiéramos reaccionado totalmente diferente. Sin el mensaje del ángel, hubiéramos reaccionado tal vez de una manera como esta. Salir de la cárcel, lo mejor que puedo hacer es salir corriendo. Y una de las cosas que sucede el día de hoy, Oscar, es que cuando una persona sale bajo fianza, en este país uno puede salir bajo fianza. La fianza que le da el juez generalmente son bastante altas, pero cuando el juez dice, esta persona tiene una fianza de $600,000, o sea, y la fianza es de acuerdo a la situación o al delito que se persigue, o sea, la gravedad del delito, la persona puede salir bajo fianza pagando solamente el 10% de esa fianza. O sea que si sus familiares tienen $60,000, esa persona puede salir de la cárcel. Y en ocasiones los jueces arriesgan mucho porque verdaderamente son culpables, y ¿qué hacen? Escapan del país, se van, no se esperan al juicio. Sí. Y aquí vemos, ¿verdad?, un contraste extraordinario. Aquí vemos un Pedro y un Juan liberados por la mano de Dios a través del ángel mismo reciben el mensaje de Dios: vayan y prediquen. Y ellos hacen exactamente eso. En lugar de esconderse, en lugar de buscar poner tierra de por medio, hacen todo lo contrario. Se paran enfrente del templo y empiezan a predicar. Qué valentía, ¿no? Totalmente. Y fíjate, me llama mucho la atención, ya viste cómo Lucas le llama a este grupo de los saduceos o saduceos, le llama la secta. La secta. Y muy interesante, Marta, porque la palabra secta en griego también puede ser traducida, o tiene sentido de traducción de herejía. Así que Lucas está considerando que son unos herejes.
También se puede traducir como partido, escuela, pero hay otras palabras que son más acordes para eso, así que le queda muy bien la cuestión de la herejía. El punto es que es un grupo muy cerrado en el que consideran, y eso todavía aplica a nuestros días, de grupos muy cerrados que consideran que solamente en su grupo pueden existir milagros. O sea, solamente aquí con nosotros pueden existir cosas en donde Dios obra. Dios no obra fuera de aquí, y eso es lo que hace a una secta. Creer que tienen la salvación en sus manos, la tienen ellos, son los portadores, los dispensadores de la gracia de Dios, y entonces tú tienes que venir a esta iglesia si quieres ser salvo, tienes que pertenecer a esta religión si quieres ser salvo, cuando el Señor Jesucristo nos enseñó que no era cuestión de escuelas, ni mucho menos de religiones, sino que era cuestión de relación. Efectivamente. Y una de las cosas que quisiéramos apuntar el día de hoy es que efectivamente a través de la historia del cristianismo se han levantado diferentes sectas pseudo cristianas, o sea que no tienen mucho de cristianismo más que el nombre o tal vez algunas porciones de la escritura que usan y confunden a muchos. Así es. Confunden y los hacen realmente ser miembros de esos grupos, y al final de cuentas esas personas quedan muy desilusionadas. Para mí la tragedia más grande no es que se desilusionen, es que tal vez hayan perdido un tiempo maravilloso para entender la verdad y entonces hacer con esa verdad algo fabuloso, como fue en el caso de Pedro y Juan. Así que sí, o sea, se levanta el sumo sacerdote y los que estaban con ellos, que es el grupo, podríamos pensar en el Sanedrín, el grupo que este grupo tenía legalmente la autoridad de juzgar al pueblo. No para imponer realmente condenas, porque ellos no podían condenar, pero sí juzgar y entonces llevar ante el tribunal romano las acusaciones que ellos tenían contra esas personas. Así que, mira, los saduceos y el grupo de los sacerdotes tenían disputas muy interesantes, porque los saduceos, como dijimos hace tiempo, hace algunos capítulos anteriores, es un grupo de la alta sociedad. Así es. Son pocos. Son sumamente, están enredados en la política, quieren complacer a Roma, quieren ser dispensarios de los nombramientos que Roma da en Palestina, y por eso cuando sucede algo, están muy prestos a unirse también con el grupo de los sacerdotes. Y los sacerdotes también juegan ese papel de dimes y diretes, y entonces unen fuerzas para el mal, no para bien, en este caso para detener el avance del evangelio. Y muy interesante porque buscaron precisamente al grupo que ellos consideraban que podía tener influencia, o sea, el grupo de poder, son los aristócratas, son los que tienen dinero. Entonces buscaron a ese grupo para que les dieran el apoyo, como dices tú, no para bien, sino para mal, pero para ellos era bien. ¿Cuál era la situación ahí? Bueno, la situación es de que si ellos consideraban que verdaderamente Jesucristo estaba haciendo milagros a través de los apóstoles, entonces tendrían que reconocer que mataron al Mesías. Si se les hubiera caído todo el teatro encima, se les hubiera echado la gente encima, y eso no podían permitirlo. Ahora tenían que sostener la mentira que fraguaron desde el principio, respecto de que, bueno, ahí se lo robaron, este era un loco y era un hereje porque se creía Dios, y total, los mismos apóstoles se lo llevaron. Se llevaron el cuerpo. Y entonces ahora tienen que sostener esa mentira como de lugar, y por eso cuando están viendo lo que está pasando con el pueblo, que está siendo sanado a través del ministerio de los apóstoles, a través del Señor Jesucristo obrando en los apóstoles, entonces esto no lo están tolerando, y hay un problema serio, y el problema es que están más pendientes, Marta, y eso infortunadamente ocurre en muchas partes todavía el día de hoy, están más pendientes de sus propios intereses que en realidad de servir al pueblo de Dios. Efectivamente, y mira qué bueno que tocas aquí el punto, ¿no?, acerca del debate de la resurrección, porque estos grupos habían ideado todo, ¿no?, y le habían pagado aún a los guardas
de la tumba para que ellos dijeran, vinieron de noche y nosotros estábamos dormidos, y entonces sus discípulos robaron el cuerpo. Así es. A mí me parece que... Y como los saduceos no creen en eso. Claro, entonces decían, no, pues está muerto, ¿no? Sí. Pero mira, interesantemente ellos no buscan el cuerpo de Jesús, porque aquí sería lógico, si el cuerpo del delito, vamos a ponerlo así, es el hecho de que ellos robaron el cuerpo de Jesús. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y que están predicando a un Jesús que venció la muerte y que está resucitado. O sea, por lógica natural, si yo fuera saduceo en aquel tiempo o fuera parte del grupo de los sacerdotes, sería mi intención realmente encarcelar a Pedro y a Juan, no por el delito de predicar, sino por el delito de que se robaron el cuerpo. Y ahí yo tendría, ¿verdad?, mucha justificación de ir a sus casas, hacer un cateo de todos los discípulos, de todos los apóstoles, para ver dónde está el cuerpo. Claro. Pero obviamente esa no era su intención. Ellos sabían exactamente que Jesús de Nazaret había resucitado, porque así lo atestiguaron los soldados, y que la única manera de parar esas buenas nuevas era encarcelando a los apóstoles, pero no lo lograron, porque estamos hablando de situaciones sobrenaturales. O sea, Dios en su gracia y su poder y su omnisciencia y omnipotencia es capaz de liberar a Juan y a Pedro como a través de este ángel, y dejar, como dice bien, cuando da el reporte, el grupo de soldados va ante ellos y dice, mira, no está, aunque ahí están paraditos, están ahí parientes los soldados, estás la cadena en las puertas, están los tremendos candados o lo que hayan puesto, sí, están intactos, pero ellos no están, se esfumaron. Y eso debemos de entenderlo como el maravilloso milagro de Dios, con un fin solamente. Y me encanta, ¿verdad?, el versículo 20, porque el fin que tiene, el ángel mismo le dice, id y puestos en pie en el templo, les dice dónde, y puestos en pie, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Así es. Y entonces eso ya estaba generando mucha inquietud, Marta, entre todo este grupo de saduceos. ¿Y en qué va a parar esto? Decían ellos mismos, ¿en qué va a parar todo esto? Y entonces eso también provoca reacciones. O sea, cuando ellos los saduceos piensan que están muy tranquilitos ahí en la cárcel, les traen el reporte, no, ahí está todo en orden, pero ellos no están. ¿Cómo? Ahí están, o sea, nadie se ha movido, los guardias están ahí, los candados, como dices tú, todo está ahí, todo está intacto, pero ellos no. Entonces, bueno, pues vayan y tráiganmelos. Eso es lo que dicen. Y el versículo 27 dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, versículo 28, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Lo voy a repetir otra vez. ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Ese hombre y ese nombre, fíjate, bien despectivos. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, perdónanos, no lo volvemos a hacer, nos equivocamos, no nos hagas daño. No, eso no dice. Por lo menos la Biblia mía no dice eso. Dice, es necesario obedecer a Dios. El apóstol Pedro dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que obedecen. Mira a Pedro, fíjate, el Pedro que negó a Jesús, ¿okay? Ahora ya el Pedro restaurado por el Señor Jesús, que le habló a todo el pueblo, a los gentiles que estaban ahí escuchando, les habló a los varones israelitas, les habló al Sanedrín, al concilio, y ahora le está hablando a los saduceos, a los poderosos, les está hablando y les está diciendo, ¿a quién creen que voy a obedecer? ¿Los voy a obedecer a ustedes o voy a obedecer a Dios? Pues voy a obedecer a Dios. Exactamente, y mira que es tan valiente Pedro, que realmente nos llama la atención. ¿De dónde viene ese poder que tiene Pedro ahora? ¿De dónde viene esa
energía, esa valentía, ese arrojo, ¿verdad?, para predicar el evangelio, pues no le viene más que la presencia del Espíritu Santo y la obediencia incondicional de él. La obediencia es, o sea, tenemos que pensar, ¿no?, la obediencia incondicional de los apóstoles al mandato específico de Dios. Porque mira, cuando leemos el 25, dice, después de que se dan cuenta de que no están, entonces el 25, alguien ajeno al grupo da testimonio de la obediencia de Pedro y de Juan. Dice, pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Así es. Tal y como se los había dicho anteriormente en el versículo 20, el ángel, lo que tenían que hacer. Así que la otra cosa que me llama la atención, y no sé, me imagino que tú te has dado cuenta, o sea, los saduceos y el sumo sacerdote, o sea, el sumo sacerdote y el grupo de sacerdotes acusan a los apóstoles de estar hablando en el nombre del Señor y de la acusación que Pedro les ha hecho de que ellos fueron los que ordenaron la muerte del Señor Jesús. Pero aquí es muy interesante de que no los acusan de haberse robado el cuerpo. O sea, y eso a mí me da más que nada un testimonio interno de la propia Escritura para realmente eliminar el mito, o tal vez lo que se escucha con mucha frecuencia, diciendo, ¿verdad?, que no, que realmente Jesús de Nazaret sí fue una figura histórica, que estuvo presente, que lo podemos ver aún en los libros de texto, que no tienen nada que ver con la Escritura, en los libros de historia, que nos hablan acerca del tiempo de Jesús, pero nos dejan siempre, y dicen sus discípulos que resucitó. Pero aquí la misma Escritura me está dando testimonio de que ese no es el caso. Porque si yo estuviera en las sandalias de los saduceos, y estuviera, ¿verdad?, también en las sandalias del sumo sacerdote y de todos sus amigos, yo lo que les diría a ellos, causa de arresto, causa de tal vez de llamarlo traición, es la evidencia del cuerpo de Jesús. Así es. Y bueno, nosotros ya nos vamos la próxima semana, el próximo lunes. Me gustaría hacer énfasis en el versículo número 31 en cuanto a las palabras arrepentimiento y perdón de pecados. Podemos platicar un poquito de esto tan importante en nuestros días, pero por lo pronto queremos recordarles que la librería Vida Nueva se encuentra localizada en el 2909 al norte de la Central Avenue, aquí en Chicago, Illinois, con teléfono 773-481-2554. 773-481-2554. Aquí puede empezar a formar usted su biblioteca completa. Así que en nombre de todo el equipo de producción de Radiovisión y de su servidor, el pastor Oscar Salinas y Marta Polo, queremos darle las gracias a todos a ustedes por su sintonía de este programa, y queremos invitarles a que nos vuelvan a sintonizar el próximo lunes de 1 a 1:30 de la tarde. Mientras tanto, los dejamos con la buena programación de Radiovisión, la frecuencia que te bendice. Que tengan una muy bendecida semana, fin de semana. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Te invitamos a visitar la librería Vida Nueva, donde podrás encontrar desde productos exclusivos hasta los últimos lanzamientos editoriales y musicales. Todo ello en un ambiente agradable, donde podrás leer, escuchar música, ver videoclips. Te esperamos en el 2909 al norte de la Central Avenue en la ciudad de... Hola, ¿qué tal a la gente de Radiovisión? Soy Roberto Orellana, le envío un abrazo de todo corazón en este hermoso día.